Por ejemplo, en la medicina china se habla de tristeza y de melancolía. Ajá. La melancolía sería este recuerdo que quedó y que uno Como el trae. sentimiento, como lo que estábamos El hablando, el sentimiento, sentimiento. exactamente. Es el sentimiento. O sea, el sentimiento viene de sentir, ¿no? Sí, sentí, mental. Ujú. Sentir y mente. Está bueno, está buena la palabra. Es como yendo de la mente eso. Y la emoción no es de la mente en sí, es del cuerpo emocional. El cuerpo mental es otra cosa. Entonces, La emoción está en todo el ser. las emociones son parte naturales de la persona. Se O sea, modifica todo el cuerpo, aparte, dependiendo de la emoción. ¿cómo? Responde todo el cuerpo, dependiendo de la emoción, digamos. Cuando yo tengo miedo, tengo no solo una forma particular en lo que el cuerpo se genera toda una respuesta al miedo. Ajá. O sea, la sangre circula de una manera, o sea, Ajá. hay toda una Un modificación. cambio químico. Si en ese momento te harían un análisis, cuando la emoción esté brotando, esté en la superficie, tendrías un cambio químico. Tus suprarrenales estarían liberando más sustancia que cuando... Claro. Bueno, y eso en cada emoción. Si aparece la ira, También, si claro. aparece... Lo que pasa que nosotros tenemos a ver, una conceptualización de las palabras equivocadas. Por ejemplo, nosotros asociamos la ira con la violencia, ¿no? La emoción de la ira con la violencia, con el enojo. Y en realidad no tiene nada que ver, digamos. Como que etimológicamente la palabra ira quiere decir fuerza. Claro. Hay un estado, la emoción quiere decir movimiento. Hay un estado emocional que te permite la fuerza. Por eso es bueno eso, verlo en los niños. Los niños muestran muy bien este ejemplo, ¿no? Después eso se va a transformar en neurosis, que eso es lo que vos bien conocés, ¿no? Sí, mientras vos hablabas me pensaba en una definición de sentimientos desde la Escuela de las Constelaciones, que habla de sentimientos primarios y secundarios, que es un poco parecido a lo que vos decís. Lo que vienen a decir es que el sentimiento primario es una emoción que a uno lo impulsa a una acción y lo fortalece en ese momento. O sea, es como si dijera, es una emoción apropiada a eso que está sucediendo. Y hay una emoción secundaria o un sentimiento secundario que es una emoción que te debilita. O sea, supongamos que hay una situación que a mí me genera miedo y yo reacciono con la emoción del miedo, pero esa emoción me ayuda a adaptarme a la situación que estoy viviendo. Me hace fuerte frente a esa situación. Por ahí tengo que correr y entonces corro más rápido. O por ahí tengo que atacar y entonces tengo más fuerza para atacar. Y en ese caso la emoción nos ayuda a adaptarnos al medio, ¿no? En cambio la emoción secundaria vendría a ser como lo mental, como esa imagen que yo tengo que no me ayuda en la vida porque me pone en un lugar de víctima o me paraliza frente a una situación en donde yo tengo como un recuerdo. Es como si fuera una cuestión vinculada con el presente y una cuestión vinculada con lo anterior, ¿no? Yo ante lo presente la emoción surge y a mí me ayuda si yo estoy en contacto con eso presente. Pero si la emoción, como dicen ellos, la emoción secundaria, no está en contacto con lo presente, en realidad está asociado a un recuerdo que a mí me dificulta en este trato con el presente. Por ejemplo, si yo tuve una situación de abuso, frente a una nueva situación que esté vinculada con eso, yo tengo un recuerdo que me debilita frente a esa situación. No lo puedo tolerar, me vuelvo chiquito, no lo puedo sobrellevar, ¿no? Entonces dicen que hay como diferentes emociones, unas que ayudan, que nos hacen más fuertes frente a la realidad, y unas que debilitan, que vendrían a ser esto, ¿no? El recuerdo que aparece y que la emoción ya no es como la original, sino como lo que vos decías, lo sentimental, Sí, ¿no? en realidad yo, digamos, creo que lo que debilita no es la emoción en sí, ¿me entendés? Lo que debilita es el pensamiento. El pensamiento es el que hace recurrente ese sentimiento, esa emoción, como dijiste Recurrente, vos, sí. esa emoción Secundaria. secundaria, ok. Porque cada vez que esa emoción aparece, vos, digamos, empezás a narrarte a vos mismo Exacto. algo, ¿no? Eh, y ahí hay una disipación de energía. En el pensamiento.
en el pensamiento, y a la vez, digamos, esa explosión que produce, digamos, el seguir recordando y el seguir trayendo asociaciones que produzcan más tristeza, producen una respuesta en el cuerpo. El cuerpo, digamos, si uno llora, tiene una géstica. Ajá. Eso, digamos, todo eso produce una contracción muscular, trabaja en los músculos. ¿Entendés? Está consumiendo la energía de los músculos cada vez que se produce esa explosión. Entonces vos repetís y repetís y repetís. Es como pasar energía por un conductor que naturalmente de la existencia no está preparado para que pase de esa forma tan seguida, ¿no? Sí, de vez en cuando viene la tristeza naturalmente, el cuerpo está preparado para recibirla. Entiendo, sí. No en esa manera sí debilita el cuerpo, lo consume porque el mental, el pensamiento, digamos, y esto, bueno, está ligado un poco al concepto de la medicina taoísta, que está en relación con el vaso que genera la sangre. Y el vaso, digamos, energéticamente es el que daría la posibilidad de crear la imagen. Cuanto más imagen, hace trabajar más al vaso. Ajá. Entonces es como si le chupara la energía a ese órgano que produce la sangre y se quedara el cuerpo sin ese fluido vital, ¿no? Entonces no es en sí la emoción negativa, sino esa identificación, acá ya empezamos a hablar de identificación, ¿no? Que tiene uno con uno mismo, con lo que cree ser uno mismo, en ese instante de sufrimiento. Bien. Que empieza a repetir algo, entonces eso se transforma, sale de lo emocional para pasar al sentimiento. Hablando de la tristeza, pasa a lo melancólico, ¿no? Que se repite. Una cosa es estar triste, tenemos un recuerdo, perdimos un ser querido, lo extrañamos, lloramos, nos viene a la memoria, lloramos, vemos el recuerdo, digamos, sabemos, y pasó. Ahora cuando yo eso... Lo convoco. Exactamente. Con el pensamiento. Vamos a hacer un pequeño corte y Dale. retomamos.